Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión recibimos una serie de peticiones respecto de un tema que a todos nos debe de interesar, puesto que es una de las problemáticas que más frecuentemente se presentan en la población, no solo en México, sino a nivel mundial. Estoy hablando del tema de la ansiedad. Y para ello me honra enormemente el tener aquí con nosotros a una invitada que es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, la doctora Marta Elizabeth Sanata Colín. Pues antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, bienvenida, doctora. Y la primera pregunta, por supuesto, sería, ¿qué es la ansiedad? ¿Nos puede, por favor, resumir qué es la ansiedad? Bien, gracias doctor, gracias por la invitación. Bien, el tema de la ansiedad pues es un tema base dentro de la psicología, sobre todo dentro de la psicología de la salud, también dentro de la psicología clínica. La ansiedad en primer lugar es una respuesta adaptativa. La ansiedad es una respuesta natural y estamos dotados de esta forma de reacción inclusive muy instintiva, que nos permite ponernos a salvo de peligros y también nos permite tener una existencia pues más organizada y más estable. Quiere decir que la ansiedad aparece cuando sentimos que está amenazada nuestra existencia biológica o nuestra modus vivendus, ¿no? de cómo está organizada nuestra vida y que en un momento determinado nos permite ponernos a salvo. Ahora bien, esa respuesta innata y que existe desde el momento del nacimiento, ¿no? Donde Rand hablaba del trauma del nacimiento, inclusive Freud también habla de esta angustia básica, de esta ansiedad básica, que es de origen muy fisiológico. Esta ansiedad que se presenta cuando hay un estímulo que no se reconoce y que de alguna manera se interpreta como peligroso para la vida o para la forma de vida que tenemos. Este tipo de reacción se puede condicionar, o normalmente se condiciona, y ya no solamente se manifiesta ante peligros naturales, ¿no? Y ante peligros vitales, ¿no? Sí, que amenazan la existencia, la vida. Sino que puede hacerse crónica cuando la persona está constantemente estresada o cuando la persona ha tenido experiencias negativas que le hacen sentir que de alguna manera pues está en riesgo, ¿no? Y esta respuesta se condiciona y se intensifica. Esto es lo que ya consideramos no como ansiedad normal, que era la primera, sino como ansiedad patológica. ¿Sí? Ajá. Esta ansiedad patológica, sus características es de que es muy intensa, el sujeto no la puede controlar, invade, ¿no? la conciencia, quita la atención y siempre hay respuestas cognitivas de preocupación, de tensión, de estar inquieto, de inquietud grande, de temor a algo difuso, sí, desagradable y vago, y acompañadas de reacciones psicofisiológicas concomitantes que se producen porque la interpretación de un estímulo peligroso a nivel cognitivo genera la producción de adrenalina y noradrenalina, y estas en la sangre provocan una serie de reacciones en cadena, ¿no? O sea, un efecto de cadena, que es la taquicardia, la sudoración, la respiración forzada o disnea. Algo muy importante es la tensión muscular. Oiga, doctora, ¿sí? ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener en la vida de las personas el padecer un problema de ansiedad? Bien, la situación es de que una ansiedad crónica, o el estar
en constante activación fisiológica puede repercutir en trastornos psicofisiológicos. Sí, esto es, puede llegar a tener de alguna manera problemas de úlceras, ¿no? Desde somatización hasta problemas ya así delicados de salud, ¿no? Claro, o sea, una forma de manejar esta ansiedad pues es somatizando. O es somatizando o es también a través de la práctica, a través de la conducta, como adicciones, ¿no? Pues la base de las adicciones es también una ansiedad muy grande, ¿no? Entonces la ansiedad, el efecto del fármaco o la sustancia a la que se vuelve adicto crea una disminución repentina de la ansiedad, y por su efecto paliativo de la ansiedad se refuerza, ¿no? Se mantiene. Esto es en cuanto a las prácticas, una cuestión, ¿no?, adictiva, que pueden ser alcohol, que puede ser cigarro, que puede ser sustancias tóxicas, que puede ser alimentos, ¿no? La bulimia también se presenta, este mismo mecanismo de tratar de manejar la ansiedad, entre otros. Pueden somatizarlo, ¿no? Como usted lo dice, pero puede crear trastornos orgánicos verdaderos. ¿Por qué? Porque se está cambiando la fisiología. Y entonces, por ejemplo, está usted generando muchos jugos gástricos y esto llega a una úlcera. O está cambiando la conductividad eléctrica de la piel, la piloerección, y mayor humedad, y entonces es receptor de virus y pueden darse dermatitis. O se puede dar, por esta cuestión de la respiración no profunda, problemas de asma o problemas bronquiales. Entonces los trastornos psicofisiológicos están totalmente asociados a una ansiedad crónica, a una ansiedad permanente. También la ansiedad es la base de muchos trastornos que antes se llamaban neurosis, ¿no? Y que ahora se denominan trastornos por ansiedad, o trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno fóbico. Todos ellos, todo este tipo de sintomatología es un manejo de la ansiedad. Oiga, doctora, fíjese que me llama mucho la atención lo que está comentando, porque en alguna ocasión yo encontré que el cerebro no distingue entre lo de afuera y lo de adentro. Puede presentarse la ansiedad ante un evento externo, y si ese evento externo no lo resolvimos y se queda, se vuelve una cuestión netamente cognitiva, y al recordar ese evento que nos produjo ansiedad, puede volver a generar los mismos síntomas que nos produjo cuando se nos presentó de manera externa, física, ¿no? Claro. Y ahí probablemente sea cuando se vuelve crónica. Aquí la pregunta es, ¿qué hacer para no caer en una situación de ansiedad crónica, como usted la comenta, que es tan perjudicial, ¿no?, para la vida? Y en el caso de ya tener ansiedad, quisiera pedirle de favor que nos dijera cómo detectar que una persona ya puede ser de alguna manera diagnosticada con ansiedad, y qué hacer para subsanar, para tratar de paliar, ¿verdad?, para tratar de resolver un poco esta situación tan difícil, ¿no? Porque me imagino que hay mucha gente en el mundo que padecemos este tipo de trastorno, ¿no? Sí, se habla de que la ansiedad en sí aparece en las 2/3 partes de la población, y ya en un 5% ya tienen un trastorno, ¿no?, de ansiedad generalizada, que pues lógicamente el efecto es muy incapacitante y con grandes repercusiones a nivel fisiológico, ¿no?, y a nivel psíquico para el sujeto. Entonces, bueno, finalmente, pues yo creo que el criterio que aquí debe de imperar, puesto que es un trastorno afectivo, no es un trastorno generalizado como la psicosis, es el criterio del propio sujeto. ¿Qué tanto estoy experimentando ansiedad constante, inquietud constante? Tengo mis manos frías, húmedas, me tiemblan, sudorosa, no me puedo concentrar, siento palpitaciones, tengo dolor de estómago, ¿no? Todos estos síntomas que acabamos, o me siento muy tenso, me duele la cabeza, le duele, ¿no?, la cabeza, me duele la cabeza y estoy contracturado, ¿no? Porque si recordamos que es una respuesta ante el peligro, la respuesta innata es tensarse, ¿no? O sea, de alguna manera, tener ansiedad
nos puede permitir saber que hay algo que le está amenazando a la persona, ¿no? Claro. Sea físico, externo o psicológico, claro, incluso, ¿no? Claro, esa es la cuestión adaptativa. Y la cuestión conflictiva es que a lo mejor hay algo que no se ha resuelto, ¿sí? Exacto. Entre una experiencia vivida o un conflicto, ¿no?, que tengo por ahí con algo mío, con algo de las figuras significativas, y entonces eso está avisando, es como esta respuesta del organismo para que nosotros atendamos esa situación. ¿Podríamos decir que la ansiedad es como un estado de permanente alerta ante la posibilidad de la presencia de una amenaza? Sí, podría. Es esto porque acordemos que cuando se interpreta un estímulo como peligroso, hay una gran cantidad, o sea, las glándulas suprarrenales vierten adrenalina y estas actúan a nivel de sistema reticular ascendente creando alerta. Así es. ¿Sí? Y entonces precisamente los reflejos están aumentados porque la persona está totalmente en estado de alerta. Pues eso es muy importante porque nos lleva a tener la necesidad de estar alerta, claro, de la presencia de alguno de estos síntomas que usted, claro, comenta, para poder ir viendo si de verdad tenemos o no tenemos ese problema de la ansiedad, ¿verdad?, claro, presente en nuestras vidas, claro, y que, como usted lo comentó, puede ser discapacitante. Claro. Regreso a las preguntas. ¿Nos puede indicar qué hacer para no llegar a ello? Y después, ¿qué hacer si ya lo tenemos? Pues yo creo que siempre lo que tenemos que tener es un momento de reflexión en nuestro interior. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Y qué me está pasando? ¿Por qué no estoy tranquilo? Hay algo que me está molestando, y estos procesos de reflexión deben de ser continuos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y esto es lo que quiero, me siento bien, estoy cumpliendo con lo que yo quiero, soy feliz, estoy en paz o estoy en desequilibrio, porque la ansiedad pues es desequilibrio, ¿no? Y realmente ante la conciencia de que se están experimentando estos síntomas de ansiedad, uno puede dar pues algunas indicaciones muy sencillas que les pueda hacer la persona misma. Si nosotros volvemos a recordar cómo se origina la ansiedad, también podemos decir que para contrarrestarla hay que hacer lo contrario, ¿sí? Y esto son técnicas de respiración. O sea, cuando nosotros estamos ansiosos, estamos contrayendo toda la musculatura y sobre todo el diafragma, y entonces la respiración es corta. Se dificulta. Sí, se dificulta. Se mete y se saca el oxígeno sin llegar a oxigenar. Entonces, las técnicas de respiración, hay que respirar profundo, ¿sí? Hay que tratar de relajarse, ¿no? Hay diferentes técnicas de relajación y ir incrementando estas técnicas de respiración y de relajación, ¿no? Hay diferentes técnicas que nos permiten relajarnos, y esto pues hay que documentarse, ¿no? Porque pues sería muy larga la entrevista decir los pasos. Sí. Que en esto se basa esta técnica conductual de la inhibición recíproca, que es todo esto de la retroalimentación biológica, y que van dando estímulos que generan ansiedad y los van contrarrestando con las técnicas de relajación y de respiración. Cuando no encontramos, ¿no?, alivio en esto y la ansiedad es muy constante, lo que necesitamos es asistir a terapia. Hay un conflicto mucho mayor que debe de ser analizado y que debe de ser atendido por un profesional. Bueno, entonces, aparte de la respiración, se recomienda pues asistir con un profesional, claro, ¿no?, que nos brinde ayuda. ¿Hay alguna técnica, así en corto, cognitiva, que permita ir solucionando, aunque sea de manera muy precaria, pero que ya se vaya avanzando, de manera muy sencilla. Que nos pueda recomendar? Sí, pues generalmente esta cuestión de lo cognitivo-conductual se ha utilizado en psicología de la salud, ¿no? O sea, algo que bueno, por la entrevista tan corta, dentro de la psicología de la salud, pues se ve que la ansiedad tiene componentes cognitivos, somáticos y otros de conducta, ¿no? Y dentro de los componentes cognitivos, pues son estas creencias y valoraciones
que muchas veces son inadecuadas. Y entonces lo que se hace es precisamente atacar el fondo de dónde se genera la ansiedad, o sea, qué eventos la precipitan, y empezar a explorar qué creencias hay sobre ellas, qué valoraciones, qué atribuciones, y se van tratando de modificar, y se emplea también ahí la cuestión de la relajación y de la respiración, ¿no? Entonces, así que hablarlo de alguna manera es favorable. Hablarlo es favorable, y hablar sobre todo este conjunto de creencias y de atribuciones, de valoraciones inadecuadas, pues permite tener una visión más objetiva, más flexible y más adaptable. Oiga, doctor, y hablarlo con otros o hablarlo con uno mismo, ¿cuál sería la estrategia más favorable para también apoyar en la solución de este problema? Bueno, generalmente cuando hablamos de afrontamiento, ¿no? Que es esto de hablarlo con uno mismo, o hablarlo con otros, ya desde la teoría psicoanalítica hablaba de la catarsis, ¿no? Entonces, cuando uno lo habla o cuando uno finalmente llora y lo saca, pues esta ansiedad de momento se baja. Pero si no se ataca el fondo, al ratito regresa. Es como atacar los síntomas, pero no el origen. No el origen. Dentro de los afrontamientos, el hablarlo con amigos, el solicitar el apoyo social era más efectivo que hacerlo únicamente de manera personal. Porque hay personas que incluso recurren a la oración, ¿no? Por ejemplo, y también les reporta cierto nivel de tranquilidad, de paz. En esto de los afrontamientos, pues bueno, hay afrontamientos funcionales, que es precisamente los que acabamos de mencionar, ¿no? La cuestión religiosa, la cuestión de hablarlo con amigos, la cuestión de tratar de apoyarse en cómo resolverlo en experiencias pasadas, o reflexionar, o las técnicas de relajación, etcétera. Y hay afrontamientos disfuncionales, algunos de ellos de los que hablamos, pues es las adicciones, ¿no? Claro. Oiga, doctor, y por ejemplo, el ejercicio, la actividad física, concentrarse en alguna actividad diferente a la que se realiza, no sé, ¿puede también ser algo favorable? Es un afrontamiento funcional, ¿no? O sea, puede ser. Es un afrontamiento funcional y ayuda. Ahora, ayuda de acuerdo a las investigaciones, ¿no? De varios autores de la teoría cognitivo-conductual, Davison, Schwartz, Goleman, ¿no? Entre ellos, consideraban que hay diferencias en las personas de cómo manejan la ansiedad. Esta cuestión de que la ansiedad tiene partes cognitivas, tiene partes somáticas y tiene partes conductuales, decía que existimos personas que lo manejamos más de manera cognitiva, y hay otros de manera somática, y hay otros de manera conductual, ¿no? O sea, aunque la ansiedad es la misma, el manejo que se hace tiene más componentes de uno o de otro tipo. Y esta cuestión del ejercicio, de la relajación y de lo que hablamos, es para personas que manejan más su ansiedad en nivel somático, pero quienes tienen grandes cargas cognitivas sí necesitan o una terapia cognitiva, ¿sí? O realizar algún otro tipo de terapia ya más, dependiendo de la sintomatología y de la gravedad, ya de tipo profesional. Oiga, doctora, ¿qué tanto nos puede llegar a afectar el vivir con ansiedad en términos, por ejemplo, de los afectos, de las relaciones interpersonales, de uno mismo, ¿no? ¿Qué tanto nos conviene de verdad detectar esta problemática para no caer en estas situaciones tan desagradables que puede traer consigo, ¿no? Yo creo que es vital. Es vital. Es vital porque a nivel orgánico muchísimos problemas, muchísimos trastornos, e inclusive problemas crónico-degenerativos se pueden estar generando por niveles de ansiedad muy altos. Incluso hay quienes asocian esto con presencia de cáncer y de algunas otras enfermedades, sí, aunque no se ha comprobado del todo, pero sí hay indicadores, ¿no? Inclusive estudios desde la psicología experimental, de que personas muy ansiosas tuvieron, que ya tenían la enfermedad, tuvieron un aceleramiento en la fase terminal, que aquellas que tenían una creencias y niveles de afectividad
pues más tranquilos, sí, ¿no? Más eufóricos y no disfóricos, ¿no? Ah. Como es la presencia de la ansiedad. Esto es elemental, pero también para muchos otros trastornos, ¿no? Sí, nos altera el carácter, ¿no? Nos altera el carácter, inclusive nos altera problemas musculares y problemas esqueléticos. O sea, una gente ansiosa vive así, al ratito se deforma la columna. Igual, ¿no? Sí. Y la diabetes también puede ser producto de esto, la hipertensión. Pues claro, ¿no? Porque hay una Entonces, disfunción hormonal, ¿no? Al interior del cuerpo, que altera todo el funcionamiento, lógicamente ¿no? va a reducir su capacidad de trabajo porque se reduce el campo consciente, ¿sí? La ansiedad retrae la atención y hay una actividad mucho menos productiva y fina, ¿no? De la Discapacita persona. en ese sentido. Y en cuanto a las relaciones interpersonales, pues cuando uno está ansioso tiene menos capacidad de resolver conflictos, de establecer relaciones interpersonales armónicas, porque está uno a la defensiva, ¿no? Y está uno con reflejos muy intensificados que pues van a afectar la relación con los demás, con la familia, con los hijos. O sea, en realidad entonces la ansiedad sí es un fenómeno que puede discapacitarnos, ¿no? Claro, de manera sí. muy... Y enseñamos a muy los radical. otros a reaccionar con ansiedad, Pues sí. por ejemplo, a los El hijos. problema es que se le ¿no? puede ir transmitiendo también esta forma de reaccionar a los demás. Pues sí. Pues yo de verdad estoy muy agradecido con la doctora por esta Gracias. entrevista que nos acaba de regalar. Mire, como es de invitación, nosotros le pedimos de favor que nos regale su correo electrónico para que los seguidores se pongan en contacto directo con usted. Pues yo me despido, los esperamos la próxima. Gracias. La doctora hará la despedida final, dándonos su correo, el punto de contacto, y pues los esperamos en la siguiente entrega. No olviden mandarnos sus peticiones de temas y nosotros con gusto las atenderemos. Sí, pues muchas gracias, doctor, le agradezco infinito, siempre son temas muy interesantes que hemos trabajado durante algún tiempo. Hay un cuestionario que viene en una liga de indexación de artículos científicos de Biomedic, que se llama Cuestionario de Ansiedad Cognitiva Somática, de su servidora, y Sí. está validado, y es una forma breve de 14 preguntas para autoaplicarse y reconocer si nosotros estamos teniendo niveles de ansiedad altos. Muy y bien. pues señal de alerta para tomar alguna de las medidas ya mencionadas. Mi correo es elizat12@live.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Quedamos en contacto para una próxima entrevista. Con mucho y gusto. y bueno, pues muchísimas gracias a usted y a ustedes que nos siguen. Muchas gracias.